Desde el universo hasta tus pies. El suelo es el secreto de la vida en la Tierra. Descubramos juntos el suelo y más allá. Buenas tardes a todos. Este es el último evento plática que tenemos agendado para el día de hoy. Van a seguir los talleres afuera un rato más con quienes estamos, pero esta es la última plática. Y pues bueno, es un honor y un gusto de que haya esta oportunidad de platicar. La maestra Silvia y sus acompañantes. Ahorita vamos a hacer una breve presentación cada quien si quiere para presentarnos todos, pero son miembros del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco, ¿correcto la pronunciación? Sí, que es una de las comunidades aquí de Xochimilco. Y bueno, ellos han llevado todo un proceso de organización y de lucha en defensa del territorio y en defensa del medio ambiente aquí en esta zona. Entonces a mí cuando salió esta oportunidad de invitarla, la verdad es que se me hacía muy valioso porque nosotros estamos en esto pues un poco desde la ciencia y queriendo entender los suelos, el medio ambiente, pero pues no somos de aquí, de esta zona, ¿no? Y entonces pues escuchar la voz desde gente que sí es de aquí y que tiene experiencia y conoce este territorio. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho en ese sentido de que se hayan tomado este tiempo para esto. Muchas gracias. Y la idea que teníamos para hoy era pues unos 20 minutos de escuchar un poco su experiencia, que nos compartan. Sobre todo centrado la parte de su lucha y su organización que ha tenido que ver con cuestiones ambientales, con el medio ambiente y con la naturaleza. Y si quiere luego los otros 20 minutos tal vez podemos pues, hacer intercambio con la gente en el público, como preguntas, respuestas, cosas así. Y ya con eso si quieren lo podemos hacer. Muy bien. Entonces, no sé si quieran, bueno, yo me presento, ya me he presentado, pero soy Rodrigo Álvarez y somos parte de esta organización que se llama la Red por la Regeneración de los Suelos, MX, que es un grupo de jóvenes que estamos haciendo distintos trabajos para impulsar la causa de los suelos y la regeneración de suelos, especialmente ante el problema de la degradación de suelos en la ciudad y en el país. Y bueno, muchos de los que están aquí son parte de eso, no todos, pero muchos sí. Y bueno, mucho gusto. No sé si quieren ir. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Y es un gusto estar compartiendo este momento con jóvenes que están interesados en este tema tan importante y que yo creo que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con el calentamiento global, es de gran valía que ustedes, que son nuestras futuras generaciones, se preocupen por el medio ambiente y precisamente por esta degradación del uso del suelo. Mi nombre es Silvia Cabello Molina, soy integrante del Consejo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco y pues muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Contreras Xolalpa y soy comité del Centro de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurora Tenías y yo pertenezco al Comité del Agua de aquí de la población de San Luis. Mucho gusto. Sí, pues, si quiere, ¿cómo voy a para empezar? Bueno, pues voy a tratar de ser breve porque la información es mucha y el tiempo es muy corto. Nosotros somos autoridades tradicionales del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Aquí es el segundo Consejo Autónomo de Gobierno que se da. Nada más hay dos en la Ciudad de México, que es el de San Andrés Totoltepec y como consejo, quiero comentarles que tenemos un gran trabajo, sobre todo con nuestra población. Efectivamente nos hemos constituido como consejo precisamente para el rescate y la defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Entonces, esta parte donde ahorita estamos era una zona lacustre, era un gran lago, todo esto, y pues dentro de ese gran lago había una gran variedad también de animales piscícolas que era con la que se alimentaba la población que se establece precisamente en esta zona, ¿no? Que se llama San Juan Acuescómatl. Pero cuando se funda el pueblo, que fue el 25 de julio de
603, cae una gran tromba y entonces la comunidad tuvo que trasladarse a lo que hoy es el centro de la población. Entonces ahí se empieza después a fundar la población. Pero todo esto pues, seguía siendo canal, seguía siendo lago. Se juntaban los lagos de Xochimilco, Tláhuac, Chalco, Texcoco. Y la gente, en un primer momento, de aquí de la comunidad, lo que empezó a generar fue un trabajo propiamente del campo para su subsistencia y después pues también para su propio ingreso. Entonces, donde se empieza a sembrar es en la parte alta. Lo que es ahorita zona Chinampera no se podía sembrar porque era lago. Entonces, con todo el producto que iba saliendo del lago, ¿no? Que eran pastizales, ¿no? Se empezaron a traslapar, a cortar esos pastizales que crecían y se iban poniendo uno sobre otro. Y le iban poniendo palos y se le iba poniendo un poco de tierra y así fue como se fueron haciendo las chinampas. Dentro de las chinampas habían o siguen habiendo los canales y esos eran los que delimitaban entre una chinampa y otra. Las chinampas se construyeron de diferentes tamaños. Entonces, si nos damos cuenta, pues era una tierra virgen, ¿no? Porque por la forma en cómo se iba construyendo. Y en la medida en que pasaban los años, pues la comunidad ya las empezó a usar para su producción, como era primero la hortaliza. Entonces aquí se producía pues la verdura para consumo de la comunidad, pero también era para llevarla a la Ciudad de México a través de las trajineras. Habían trajineras muy grandes donde se llevaba el producto y otras donde llevaban el pasaje. Entonces, la persona que conducía las trajineras por anillo de circunvalación, iba con un mecapal que se le llama, para ir jalando las dos trajineras. Por una, las personas que iban, los pasajeros, iban a vender su producto, y aparte la canoa que llevaba el producto. Toda esta producción que se daba, pues era una tierra virgen. En la medida en que fue pasando el tiempo, pues desde luego que en el agua también nace cierto tipo de vegetación, como es el que nosotros aquí le llamamos chilacascle, ¿no? Entonces ese chilacascle, que es son hojas verdes que nacen en las zanjas, ese producto o servía como lodo, como abono. Lo sacaban los campesinos, lo echaban a las chinampas, a los almácigos, donde se sembraban los productos, y con eso les servía de abono a las plantas. Propiamente era el abono que se utilizaba. Casi la gente no utilizaba aquí químicos. Con el paso del tiempo, el agua, que era cristalina, pues se fue contaminando, y aparte, porque se entuban nuestros grandes manantiales. En la época del Porfiriato se entuban, e incluso aquí, ustedes a la hora que encontraron una casa de bombas. Esa casa de bombas fue una de las que se entubó en la época del Porfiriato, y más arriba vamos a encontrar el tubo, ¿no? El acueducto, que llegaba hasta la colonia Condesa. Toda esta agua se fue extrayendo, y entonces San Luis ha sido explotado de su recurso natural por más de un siglo. Y hasta este momento no hemos tenido ningún resarcimiento del daño, ¿no? Con toda la explotación de esta agua, y que hasta la fecha sigue abasteciendo a una gran parte de la Ciudad de México. Se va extrayendo, nuestras zanjas pues también se fueron secando, ¿no? Se han ido secando, y toda esa agua cristalina con la que se regaban las verduras, pues se fue acabando, se ha ido acabando.
la fauna acuática que había en las chinampas, pues igual también se fue acabando. Encontrábamos hace muchos años todavía ranas, ¿no? Encontrábamos almejas, todavía llegan, las almejas no son igual que las del mar. Aquí eran unas almejas con una concha más delgada y más larga, que incluso por ahí mi papá logró tener unas almejas que se sacaron hace muchísimos años. Todo eso se fue acabando, los peces. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de agua que se fue enviando hacia los canales, hacia las zanjas. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que la gente, pues para regar ya las plantas, ya esa agua ya no era tan buena, porque ahorita el agua que tenemos ya es de muy, pues ahorita ya más o menos ha estado mejorando, pero hubo un tiempo que el agua no era ya de muy buena calidad. Entonces se han tenido que hacer muchas obras, muchas actividades políticas públicas que se han tenido que hacer para ir mejorando la calidad del agua que hay aquí en nuestros canales, en nuestras zanjas. Y con el paso del tiempo la comunidad pues se va dando cuenta que ya el producir verdura ya no era muy sustentable, y dan un giro a la actividad de ser un pueblo que se dedicaba al cultivo de hortalizas, ¿no? Se convierte ahora en un pueblo floricultor. Ahora produce flores. Y si ustedes salen de aquí y caminan hacia la parte, como que se va uno para Xochimilco, van a encontrar ahí el mercado de plantas, que es ahora la producción a la que se dedica la población de aquí de San Luis Tecaltemalco. Desafortunadamente, nos está invadiendo ahorita todos los avances tecnológicos, y la gente ya no empieza a tener el mismo tipo de siembra que se tuvo en un inicio. Que antes se sacaba el lodo de las zanjas, del fondo del agua, y se vaciaba a los almácigos, que eran unos cuadros grandes, rectangulares, para sembrar las plantas. Y entonces se cortaba el famoso chapín, ya cuando el lodo estaba más o menos fresco, que tampoco se quebrara, se cortaba y ahí sembraban las semillas de las plantas. Pero posteriormente, les digo, la gente va queriendo mejorar su producción, y entonces empiezan ya los químicos. Y ya no se empieza propiamente a abonar la tierra con productos naturales, sino la tierra pues ya se empieza a abonar con otro tipo de químicos, ¿no? Y aparte, antes pues, la gente sembraba con la misma tierra o con lo que se sacaba de aquí del campo. Ahorita ya no, se está trayendo ya tierra de otros lugares. Si ustedes también van al mercado, van a encontrar ahí, en el mercado de plantas, van a encontrar puestos donde venden costales de tierra, que no son de esta zona, son de otros lugares. Y entonces, pues tampoco sabemos cómo sea el tipo de tierra, y que de alguna manera, pues también al no ser de aquí, pues no sabemos si también esté contaminando el suelo o lo que se está sembrando, ¿no? Porque sí hemos visto que de repente existen una serie de plagas en la producción. Entonces hay plagas que les llega a afectar a cierto tipo de plantas. Cuando hay plagas, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el campesino? Fumigarlas, ¿no? Y la fumigación pues también hace que el suelo pues de alguna manera se vaya contaminando. Y hace años el tipo de producción era a través de cubrir los almácigos con mantas que las señoras cosían. Eran manteados grandes para proteger la
el producto, ¿no? Las plantas, la germinación. Ahorita, pues ya no, ahorita ya tenemos invernaderos. Entonces, de alguna manera, vemos cómo el uso del suelo, pues de alguna manera también no tiene ya una muy buena respiración, que digamos. Entonces, todo esto, lo que se ha generado es que nuestros suelos, pues, se estén contaminando y que ya no estemos propiamente rescatando este tipo de tierras, de suelos, de una manera más natural. Pero pues es una de los problemas que nosotros como comunidad y como consejo hemos visto, ¿no? Por otro lado, al hacer toda una extracción del agua, lo que se ha estado generando es hundimientos en la zona chinampera. Entonces, cuando la gente siembra, quienes tienen sus terrenos más al norte, pues los terrenos están más bajos. Los que los tienen un poquito más al sur están más altos. Y entonces el agua que se está dando, o que está suministrando ahorita a las plantas tratadoras de aquí de San Luis Tlaxcaltemalco, y que apenas hace poco se hizo una obra para que precisamente esta planta tratadora abastezca a esos canales, que también es un poco insuficiente, pues se han tenido que utilizar compuertas, ¿no? Para que el agua no se baje hacia las zonas, hacia las chinampas que están más bajas, porque al bajarse el agua, pues va a inundar todas esas chinampas. Entonces, lo que se trata es como de ir regulando un poco el agua para que no se vaya toda e inunde las chinampas. Y al inundarse, pues por consiguiente la chinampa no va a poder producir como debe de ser, por la cantidad de agua que a veces se tiene. Entonces, eso es parte de los problemas que como comunidad se han estado viviendo. Y desde luego que nosotros como parte del consejo, pues hemos tratado de tener mesas de trabajo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México donde hemos solicitado que se haga un rescate integral de toda esta zona. Y al hablar de rescate integral es hablar desde la parte alta. Aquí tenemos el Cerro del Teutli, ¿no? Sería un poquito más abajo del Teutli, hacia la zona chinampera. ¿Por qué? Porque en la época de lluvias, el interés es que también, como ya hay muchas calles pavimentadas, ya no existe esa filtración del agua hacia los mantos freáticos. Y aquí San Luis es un pueblo que tiene todavía mantos freáticos, ¿no? Entonces, la intención es que exista esa filtración, pero pues desafortunadamente ahorita con toda la pavimentación que se ha dado en la parte alta y en el mismo centro del pueblo, se está perdiendo esa agua. ¿Y por qué es esa preocupación? Pues porque al estarse extrayendo toda el agua, ¿no?, de aquí del pueblo, pues también están habiendo cavernas ya en nuestra población. Y ahora que tuvimos el sismo del 17 y que San Luis fue también uno de los pueblos afectados, lo vivimos. Vimos cómo un cuadrante de aquí del pueblo está ya muy inclinado. Entonces, sí ha habido un gran deterioro hacia la parte del subsuelo de nuestra población. Y por otro lado, también hemos notado que pues existe también un gran problema con el abastecimiento de nuestro líquido, sobre todo aquí en nuestro pueblo, que a pesar de que nosotros como comunidad tenemos los mantos freáticos y ahorita se está abasteciendo todavía a una parte de la Ciudad de México, aquí en San Luis a veces no tenemos agua, ¿no? Carecemos a veces del agua. Y hay barrios de la comunidad que su abastecimiento tiene que ser a través de pipas. Y bueno, también tendríamos que considerar
que es también por la situación donde se ubican, que es la parte más alta. Entonces, pero aún así, pues nosotros hemos insistido en que tienen que haber políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad del agua, a que se sigan recargando los mantos freáticos, ¿no? Y también, pues, a que ya no siga creciendo la mancha urbana en la zona chinampera, que de alguna manera eso también viene a contaminar los suelos, el agua, ¿no? Sobre todo porque no existen las condiciones de servicios públicos en esos espacios. Pero esa es una de las problemáticas a la que nos hemos estado enfrentando y que no se han hecho incluso algunas mesas de trabajo, se han estado haciendo algunas gestiones, pero sí se tendría que hacer una inversión muy fuerte precisamente en esta zona, y yo no nada más diría San Luis, porque los pueblos que están a la ribera, pues tendría que hacerse un trabajo también, por ejemplo, en San Gregorio, en Santa Cruz, ¿no? que también todavía se siguen dedicando a la floricultura. Entonces, pues eso es lo que nosotros estaríamos ahorita comentándoles de lo que como pueblo estamos nosotros viviendo, padeciendo. Y pues les digo, aquí en este lugar donde ahorita estamos, pues era un gran canal, era un gran lago, ¿no? Entonces, pues con el paso de los años, pues se han ido secando nuestros lagos, y ahorita pues afortunadamente se ha convertido en un espacio ecológico, ¿no? Pero pues hubiera sido muy bonito que hubiéramos continuado con este tipo de espacios así, de lagos, ¿no? Pues eso es lo que yo les pudiera compartir ahorita. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieres que comencemos con la vida? Sí, a menos que, no sé si quieran compartir algo también las compañeras, o si prefieren que saltemos directo a preguntas y respuestas, como ustedes prefieran. ¿No? Para complementar. ¿El comité qué hace? El comité de salud, ¿qué hacen aquí en la comunidad? Algo pequeño. Algo pequeño. Sí, gracias. Bueno, pertenezco al comité de, como les dije, de San Luis, el centro de salud. Pues ahí apoyamos lo que es en jornadas, digamos que de trabajo en los barrios. Esa es nuestra función. Y en ocasiones cuando hay, los invitan, pues jornadas de trabajo, como comités, habemos varias personas y nos reunimos, porque anteriormente iba a ser sobre cartulinas, que fue un platillo del buen comer, de la milpa a la mesa, hubo un programa. Entonces la opción de todas nosotras fue que no fueran cartulinas a explicarle a los niños, a la gente, sino que es de lo que se siembra aquí en el pueblo todavía, que las lechugas, el pepino, bueno, varias pues verduras. Entonces optamos por llevarlo esencial, presencial. De hecho llegamos a llevar y ya la gente, los niños, pues ya no ven el nopal cómo se limpia, el proceso. Entonces nos preguntan cómo se siembra el nopal, cuál es su proceso. La ensalada de lechuga, hay una compañera también que ella hace, siembra el trigo, pero ella le nombra que es pozole de trigo. Yo no lo conocía pero son unas especies como lenteja, ¿sí, verdad? Como lenteja, como lentejita, pero es trigo. Entonces todo eso, conforme nosotros en el comité vamos a las jornadas que nos invitan y vamos a exponer, pasan los niños, las personas a que les toman los signos, o sea, la temperatura, pasan con el doctor primero y luego pasan a la mesa a degustar el brócoli con queso, calabacitas nada más al vapor con tantito queso, todo tipo de verdura al vapor, y ya se le da de degustar pues a la gente, a la persona que guste, y eso es nuestra función en el centro de salud.
E invitar a los barrios, decirle que ya va a hacer vacunas, o sea, también hacemos jornadas de limpieza aquí en Temalpalco. Ahí se recuperó un espacio por parte del centro de salud y hay un pequeño huerto. Entonces, no le voy a decir que vamos del diario, pero sí de vez en cuando estamos ahí al pendiente. Esa es nuestra función del centro de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Yo pertenezco al Comité del Agua con otros compañeros y vemos específicamente cuando no tenemos agua, fugas de agua, mala calidad de agua. Ahorita estamos viendo una problemática que tenemos de la mala calidad de agua. Y eso es lo que nosotros hacemos. Principalmente es la calidad del agua, falta de agua, fuga, todo eso. Así, muchas gracias. Específicamente. Nada más comentar un poquito que el Consejo trabaja a través de comités. Entonces hay varios comités. Está el Comité del Agua, está el Comité de Salud, ¿no? Y en el Comité de Salud, un poquito agregando a lo que decía la Lupita, la dieta de la milpa a veces es producto de lo que ellas mismas producen en sus huertos. Ya tienen sus huertos familiares. Lupita tiene un huerto de diferentes productos, sobre todo tiene una zona nopalera pequeña, y hay otra compañera que se dedica al cultivo de la lechuga, de la calabaza, y en el huerto que se hizo ahí en el centro de salud, pues de ahí se corta la verdura, no se le pone nada de químicos, es precisamente todo de manera natural, y esa es propiamente la verdura que se presenta en la dieta de la milpa. Es la producción que ellas mismas van haciendo, su cosecha, es la cosecha que ellos hacen. Y entonces, así como ellos, existen otros comités, el Comité de la Defensa del Territorio. Y ahorita San Luis es el único pueblo de los 14 pueblos que hay en Xochimilco que no cuenta con una plaza cívica. Y ahorita estamos precisamente en esa lucha para tratar de adquirir un predio que se encuentra enfrente de la iglesia, que es una iglesia que data del siglo XVI-XVII, y lo que nosotros estamos pretendiendo es que se haga ahí una plaza cívica para seguir preservando los usos y costumbres de nuestro pueblo. Y aquí los usos y costumbres son más hacia la parte religiosa. Entonces, en San Luis contamos con 4 festividades muy importantes, y ahorita la que ya está en estos momentos, hasta el 25 de diciembre, son los recorridos del Niño Dios. Entonces, San Luis tiene una tradición religiosa, cultural muy fuerte, y precisamente por eso estamos en esa insistencia en querer que se recupere ese espacio para poder llevar a cabo ahí la construcción de una plaza cívica, ¿no? Y así, desafortunadamente ahorita por las actividades que tuvimos no pudieron estar otras compañeras, pero estamos en diferentes comités, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues, si quieren, podemos empezar con las preguntas y respuestas. Sí, creo que Yasmin ya tiene una. ¿A partir de cuándo y cómo es que surge este comité? ¿No? Porque supongo tienen un origen, y quién fue ese origen, cómo es que surge ese origen y cómo es que se van adicionando estas diferentes comisiones, ¿no? Porque no se crean todas al inicio, sino que se van construyendo el equipo. Esa es la primera. Y la segunda es que yo tengo el conocimiento de que las chinampas fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y eso las pone en un estatus legal pues, diferente a cualquier otro tipo de territorio donde no puedes hacer uso indiscriminado. Pero por lo que estuvo contando Silvia, al parecer no necesariamente es así, porque construyen casas, ¿no? Le dan otro uso que no es el preservar las chinampas. Esas son mis dos. ¿Y quiénes otorgan esos permisos? ¿Cómo lo hacen? ¿Hacen clandestinamente? Así. Bueno, pues el consejo como tal empieza en el año se conforma, o más bien se elige
en marzo de 2019. Pero para ver mucho antes, quiero decirles que en San Luis empieza a faltar el agua. En 2015 nos empieza a faltar el agua y se acercaban ya los festejos patronales. Y para poder llevar a cabo el festejo patronal, pues se requiere el agua, porque los tamales, ¿no? La comida tradicional de aquí de los pueblos, que son los tamales, el mole, el arroz, los frijoles, ¿no? Entonces, las señoras, las amas de casa, dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer todo esto, no? Para lavar el pollo y todo. Y no había agua, ya llevábamos como 2 meses sin agua, pero tampoco nadie nos había dicho por qué estaba faltando el agua. Y es como un grupo de mujeres, nos empezamos a juntar y pues vamos a ver de qué se trata. Y a partir de ahí empezamos primero con el problema del agua, ¿no? Eso fue en 2015. Y cuando ya la autoridad, en este caso el alcalde, el delegado, vio que nos estábamos organizando, fue como vinieron y pues a ver, denles agua, ¿no? Denles agua a la comunidad. Después pasan los meses y dijimos, bueno, pues así vamos a estar constantemente. Fue como nuevamente esta organización se sigue trabajando sobre el agua, y es cuando se constituye el Comité del Agua, en 2015. Se junta la comunidad, se hace una asamblea y se forma el Comité del Agua. Entonces, y a partir de ahí el Comité del Agua empieza a trabajar. Posteriormente estábamos sin la representación. Todos los pueblos tienen que tener una representación, pues para que nos atiendan las necesidades sobre todo obra pública en las comunidades, que es lo que a veces lo que más carecemos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues vamos a ver, no tenemos autoridad, vamos a ver cuáles son las características, el perfil que tiene que reunir una autoridad, ¿no? Y entonces nos empezamos a reunir y para llevar a cabo el proceso para la elección de la autoridad tradicional, porque aquí era un coordinador. En los pueblos siempre se han dado los coordinadores, que son propiamente los enlaces que hay entre el pueblo y la alcaldía. Pero justo cuando nos estábamos organizando, un señor, un vecino de San Gregorio, vemos que empezó a querer construir en el terreno que les estamos comentando, donde queremos una plaza cívica, sobre todo porque ese terreno tiene pues un antecedente histórico largo, que ese sería como otra historia, pero les quiero comentar rápidamente. Entonces, el señor empieza a querer construir y sin permiso, sin nada, y entonces dijo la comunidad, bueno, pero ¿cómo? Cuando en ese predio, pues en la comunidad siempre, desde que se inicia el pueblo ahí, siempre se han llevado a cabo eventos, los eventos religiosos, culturales, sociales, o sea, ese terreno era propiamente ahí es donde se hacían todos los eventos que la comunidad llevaba a cabo a lo largo del año. Y fue como nuevamente la comunidad se vuelve a organizar, se suspende la obra. Para esto, como la alcaldía no nos hacía caso, pues la misma gente del pueblo tuvo que cerrar las avenidas. O sea, a veces se oye muy decir, ay, ¿cómo van a cerrar avenidas? Pero a veces es la única forma en que la autoridad llegue y nos haga caso. Y hay personas que dicen, ¿otra vez? Pues sí, pero ya vimos que es la forma en que nos pueden hacer caso. De lo contrario, no llegan. Entonces ya cuando se empieza a cerrar las calles, y ya fue como en la noche, llegó gobierno central y se empiezan a establecer como ciertas mesas de trabajo y se para la obra, porque para esto no se contaba con ningún permiso, no tenían el permiso para nada. Pero el señor, el que se ostentaba como dueño, hacía referencia a que pues era un pago político que le tenía que hacer el delegado. El delegado, claro, dijo, pues no es cierto, pero bueno. De ahí, pues ya estábamos con la suspensión de la obra, ya la comunidad se había organizado, estábamos con la parte de la elección para la representación de la comunidad, y más tarde se viene el sismo. Y otra vez, entonces nos volvemos a organizar las mujeres para la reconstrucción de las casas, porque hubieron muchas casas dañadas.
el pueblo más dañado fue San Gregorio Atlapulco y fue el primero que se empieza a organizar. Entonces, como pueblo, pues dijimos, a ver, vamos a ver qué está haciendo San Gregorio, cómo se está organizando, para que entonces repliquemos esa forma aquí y nos puedan también atender en las casas que están siendo dañadas. Entonces, tuvimos que trabajar de manera conjunta San Luis Tlaxcaltemalco y San Gregorio Atlapulco. Y luego, bueno, pues ya el predio ya estaba ahí suspendido. Por otro lado, la coordinación, pues seguíamos avanzando en los momentos, pero también teníamos que darle prioridad a la reconstrucción. Se termina la reconstrucción afortunadamente y retomamos nuevamente lo de la coordinación. Entonces, cuando al alcalde le da el Tribunal Electoral la indicación de que tiene ya que elegir autoridades en todos los pueblos que no había, es como nuevamente convoca y convocó a todos los pueblos a través de sus autoridades tradicionales, porque en los pueblos originarios tenemos autoridades tradicionales. Claro que en cada pueblo tiene diferentes autoridades, no en todos los pueblos son los mismos, pero todo esto fue también como resultado de un estudio antropológico que el INA tuvo que mandar al Tribunal Electoral como efecto de un mandato. El Tribunal Electoral le dice al INA, a ver, INA, quiero saber cuáles son las autoridades tradicionales que hay en los pueblos y cómo se viene llevando a cabo el proceso de su elección de autoridades. Y entonces el INA empieza a hacer todo un trabajo en todos los pueblos de Xochimilco. Y a partir de ahí, de ese estudio antropológico y de la nueva constitución que sale en 2017, la Constitución de la Ciudad de México, empezamos ya a retomar todo el trabajo. Cuando se viene ya el proceso de elección, nos damos cuenta que no necesariamente tenía que ser un coordinador, la figura en un pueblo, que podía ser un consejo. Y entonces se conforma el consejo. Un consejo que el alcalde en ese momento nunca estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues el consejo es precisamente honorífico, no es honorario. Al no percibir un sueldo, el patrón del consejo no es la alcaldía. Y en el caso de un coordinador, la autoridad, el coordinador ya deja de ser una autoridad auténtica en un pueblo, porque se convierte en un asalariado de la alcaldía. Y el consejo no. El consejo sigue siendo autoridad y la máxima, su autoridad es la asamblea. La asamblea es nuestra máxima autoridad y a quien tenemos que dar respuesta y rendir cuentas es a la comunidad. Es así como nos conformamos en un consejo. Y el consejo estuvo conformado principalmente por mujeres. Pero a partir de que empezamos con el consejo, se nos judicializa. ¿Por qué se nos judicializa? Porque inmediatamente la alcaldía, a través de personas de la comunidad que trabajan ahí o trabajaban, se prestan para que nos empiecen a impugnar. Y empezamos la impugnación del consejo, ¿no? Y a llevar todo el juicio. Al final de cuentas, el tribunal dijo, el consejo cumplió con todos los requisitos y por consiguiente se desecha. Pero luego nos vuelven a impugnar el espacio que teníamos que utilizar para dar la atención al pueblo. Y lo mismo, lo volvemos a ganar, pero la alcaldía resulta que en su resolutivo, o en su respuesta que le da al Tribunal Electoral, cuando le dice al tribunal, dales el espacio para que ellos puedan trabajar y atender a la comunidad, la alcaldía les contesta, no la podemos dar porque existe el riesgo, ya que hay un grupo, bueno, pues el grupo era de ellos, ¿no? De la misma alcaldía, que eran sus operadores y no eran muchos, no se le puede dar porque existe el riesgo de que vaya a haber una confrontación en la comunidad. Y entonces no nos entregan el espacio. Se da un problema en el mes de noviembre, en el fines de octubre, en 2019,
donde explotan aquí unos cohetes como resultado de los usos y costumbres, y entonces por los recorridos del niño, y entonces llega el alcalde ya en ese entonces, y lo primero que hace es dirigirse al espacio donde estaba la coordinación y arranca las lonas que habíamos puesto nosotros. Las arranca y dice, ustedes se merecen la calle y van a sesionar en la calle. Pero él pensó que nos íbamos a dar por decir, bueno, pues está bien. No, nosotros hemos seguido trabajando, y aunque en la calle hemos seguido trabajando y hemos estado atendiendo las necesidades de la comunidad. Y entonces empezamos a hacer trabajo, pues a través se empiezan a conformar los comités, y retomamos el comité del agua, y luego se conforman los otros comités, el comité de la defensa del territorio, ¿no?, que era lo del terreno, y luego se conforma el comité del centro de salud, y se conforma el comité de los lavaderos, y se conforma el comité del deporte, y así. Y entonces, a partir de esos comités, se empieza a trabajar como consejo. Entonces, de ahí el consejo empieza a trabajar con todos estos comités, y también se conforma el comité del panteón, y se conforma el comité, y se estuvo trabajando también con el comité de las fiestas patronales, y así. Y efectivamente, esta zona fue patrimonio, está declarado, sobre todo las chinampas, como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1992, que es cuando se hace esa declaración. ¿Alguien más? Yo tenía una, tal vez. Adelante. Sí, era... bueno, pero de hecho era para la compañera que acaba de salir. Ahorita que venga. Entonces. Ahorita que venga le pregunto. Sí, tengo otras, pero no sé si alguien quiera. Sí, bueno, si lo que ustedes nos quieran compartir de su experiencia, también bueno, primero felicitarlas porque es todo un viaje, a todos por organizarse, y los procesos que han hecho frente para resolver el agua, para resolver las fiestas patronales, para resolver todo, pues, o sea, siento que es, o sea, la verdad, un ejemplo a seguir como en muchos lugares de la ciudad, y siento que si no nos organizamos así para defender, pues, los suelos donde todavía mantienen este espacio, pues nos vamos a caer. O sea, verdaderamente los quiero felicitar por eso. Gracias. Y también les quería preguntar con estas mesas de trabajo que nos están platicando para hacer como esta protección integral de la zona, desde las partes altas hasta la zona chinampera, como ustedes pueden compartir cómo ha sido su experiencia, ahorita para dónde van y qué han podido avanzar en ese aspecto. Pues estuvimos en las mesas de trabajo en gobierno central, específicamente en concertación política, con varias áreas, pero pues no vimos mucho avance realmente. El avance se empieza a ver hasta que hace como 2 años aproximadamente se viene una lluvia muy fuerte y se inunda la producción de aquí de algunas zonas chinamperas. Entonces los productores, los chinamperos, pues al empezarse a quejar porque era un número muy fuerte, van a gobierno central, vienen aquí a Corena, y como en ese momento había un apoyo para precisamente indemnizar al productor cuando su producto se perdía por alguna catástrofe natural, que en este caso era la lluvia. Es así como se empiezan nuevamente a retomar esas mesas de trabajo, donde ya vino la Secretaría del Medio Ambiente, donde estuvieron ciertas áreas, estuvo SACMEX, que ahora ya es Seguiagua, estuvo Alcaldía, estuvieron muchas, todas las dependencias gubernamentales a nivel directivo, y es así como se empieza a retomar todo ese trabajo para la integración. Y entonces ya no nada más se aborda San Luis, también se aborda San Gregorio.
y a cada pueblo fue atendido de acuerdo a las necesidades que se fueron presentando, que sus productores chinamperos fueron presentando a estas dependencias. Y así fue como se fue avanzando, y de ahí que se generaron algunas obras, y una de ellas es la que apenas se terminó hace unos meses aquí en el pueblo de San Luis Xeltemalco, ¿no? Gracias. De nada. Sí. Qué gusto, yo le quería preguntar algo, pero dije, ya no está. Sí. No, seguro. Igual es tal vez para las tres, pero usted como trabaja más con los temas de la alimentación y así, yo me preguntaba si a veces dentro de la comunidad hay discusión o hay diálogo sobre, pues, si bien cómo se produce es una decisión individual de cada familia, pero si a veces se discute en colectivo. Porque a mí me hizo pensar, por ejemplo, con lo que hacen ustedes de promover la milpa, si se dijo, por ejemplo, bueno, pues vemos tal vez que hay otros alimentos no tan buenos que están llegando y queremos promover esta alimentación que consideramos que es mejor, o nos damos cuenta de que bueno, me acuerdo que hace rato usted me comentaba que en lo personal de su familia no produce con agroquímicos. Si a veces, por ejemplo, eso se discute también en el pueblo, de que tal vez hay otras, es mejor ciertas formas de producir que otras o algo así. Entonces esa era la pregunta. Pues la verdad nosotros producimos, pero es en la parte alta, no se va a hacer. Aquí en el pueblo no, aquí ya como dijo Silvia, se dedican a la planta. Entonces nosotros, mi esposo le gusta mucho el campo también, a mí también. Entonces ahorita lo que nosotros sembramos ahorita tenemos nopal, acelga, y sembramos un chayote que me obsequiaron del güero, le salió guía, de hecho ahí traigo unas fotos en el celular, y ya dio sus chayotes. Entonces todo eso nosotros lo consumimos. Como mi esposo tiene diabetes, yo se los hago a él ahora sí que al vapor. Y también lo que se siembra ahorita es la coliflor, esa también se da, pues crece grande, pero pues por la falta de agua y demás o del suelo, se da muy pequeña, ¿sí? Entonces se da muy pequeña, pero sí tenemos árboles frutales. El día que gusten pueden ir a la casa. Gracias. El día que gusten nada más me dicen y ya los espero con gusto. O sea, tomamos un vasito de agua. Y pues eso a lo que nos dedicamos. Lo que pasa es que el nopal en ocasiones se enferma. ¿Por qué? Porque también lleva un proceso. Se le pone el abono, sí, pero no debe de ser demasiado porque también lo puede quemar. Como ejemplo, el nopal se da en época de calor, entre el aire, el calor, porque ahorita en este tiempo que llueve no se da por el frío. Entonces por eso se escasea también mucho el nopal, porque también, y es caro, no crece por tanta humedad, por tanta lluvia. No crece. Entonces ya en tiempo de calor pues es como se dispara más el nopal, ya crece, o sea que también tiene su punto el nopal también, y se tiene que despencar para que le vuelvan a crecer, porque si hay un nopal y no se corta rápido con el calor, el sol, se crece mucho, o como es en esta época de lluvia, va creciendo muy poco, pero se engruesa. Eso es lo que nosotros le llamamos la penca, y se tiene que despencar. Se tiene que despencar, se puede secar, se pone a secar con el aire, con el sol. Al tercer, cuarto día que ya está seco, se puede volver a sembrar en una parte donde no haya nopal o en un espacio. Entonces todo tiene un proceso. Y hay ocasiones que el nopal le sale una goma, yo le llamo una goma, una cucarachita, que es blanca como algodoncillo, ¿sí? Entonces esa cuando se le quita y se le apachurra es sangre roja, que mucha gente me dicen, yo no sé, ¿verdad? De químicos, que lo ocupan para hacer tintes, en su mayoría, porque hay veces que por eso el nopal también se enferma. O sea que todo debe de ser un proceso. Pero lo único que hace mi esposo cuando voy a cortar un nopalito, nada más se los quito con la mano y ya se le quita, pero pues sí, tiene que ir un proceso. Pero no le ponemos químico, es al natural. Entonces, ahí traigo unas fotos, bueno, en el celular les voy a enseñar. Tengo también plantíos tengo aguacate, mango,
varias especies de frutas en mi huerta. Está chiquito, yo creo que será como esto, pero tengo de diferentes frutas. Sí, ahí está, granada también, mandarina chiquita. Entonces, por digo, el día que gusten, pueden visitar la casa. Sí, ya los esperamos. Sí, ajá. Entonces, de hecho, los niños me han preguntado en la primaria, como también tuvimos que ir se le fue a pedir permiso al director con el centro de salud, con el comité y el centro de salud, que si podíamos hacer una plática de la dieta de la milpa, o sea, de la milpa a la mesa con los niños de primaria. Y el director quedó muy agradecido, les gustó, porque todos llevamos ahora sí que lo que sabíamos. Y hay niños que a mí se dirigían que cuál es el proceso del nopal. Entonces lo que yo le estoy platicando de la penca, se corta, ya que crece el nopal se limpia, se pone a cocer y ya se escurre y ya se prepara lo que es con el cilantro, la cebollita, todo. Entonces todo el proceso, ¿por qué? Porque los niños van creciendo apenas de primero o segundo año de primaria y no saben cuál es el proceso del alimento que estamos consumiendo. Entonces eso es lo que nosotros les explicamos a los niños, ¿verdad? Entonces no nada más es aquí en San Luis, hemos ido a diferentes partes, Tulyehualco, Xochimilco, bueno, yo es a donde yo he ido, Xochimilco, Tulyehualco. Muchas gracias. Sí, entonces esa es mi explicación que yo les puedo dar respecto a los huertos, del proceso. Gracias. ¿Alguien más tiene? Preguntar si el Consejo tiene alguna postura o ha hecho algunas acciones para combatir las acciones ilegales que se han cometido en mitad de usos de agroquímicos y descargas de aguas residuales. Muchas veces se generan problemas de usos de la comunidad. Pues tanto como hacer procesos judiciales, no. Lo que sí hemos hecho gestiones ante diferentes instancias, como ha sido precisamente el medio ambiente, lo hemos hecho también con SACMEC, sobre todo por el tipo de agua, ¿no? Que es ahorita uno de los problemas que estamos teniendo, porque al final de cuentas, pues si el agua está mal, no está bien, ¿cómo regar las plantas? Cuando antes eran riegos naturales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita la gente? Sobre todo que tiene sus chinampas, pues tiene que conectarse al agua que consumimos para poder regar sus productos. Y entonces son varias cuestiones que estamos viendo. Y ahorita sí estamos trabajando con un grupo de jóvenes que se conformaron ya aquí en la comunidad y que están precisamente viendo todo eso del medio ambiente. Entonces, lo que nosotros estamos tratando como consejo es de impulsar este tipo de grupos que están también en defensa del medio ambiente para que no haya ya también tanta contaminación. Entonces, en sí lo que nosotros hacemos es trabajar con los grupos y sobre todo con los campesinos, que son los que están más en contacto con el campo, porque se la pasan ahí casi las 24 horas del día, ¿no? Y digo casi porque pues a veces tienen que ir a cuidar también su producción, que desafortunadamente hay gente que también va y les hace maldades o les roba la planta. Entonces, ahorita se conformó hace poco un grupo precisamente de personas, de chinamperas, que están viendo todo esto del medio ambiente, y con ellos estamos trabajando, y las gestiones que nosotros hemos estado haciendo con diferentes instancias. ¿Cómo se llama el grupo? Ay, no recuerdo ahorita el nombre, porque apenas hemos estado teniendo el contacto con ellos hace ya unos meses, pero no recuerdo ahorita el nombre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya llegó otra de las compañeras del Ella es otra integrante del comité de la señora Celia. Venga. A ver, ¿quiere? Muchas gracias. Gracias, joven. Perdón. No.
No sé si... mucho gusto, buenas tardes. Le hablan, doña Silvia. Le hablan, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Celia González. Soy parte del Comité del Agua. Mucho gusto. Pues aquí ahorita tenemos un problema muy grande, aparte de la falta de agua en los barrios, y bueno, también parte del pueblo. A veces no nos explican cómo está el tandeo, cómo está. Antes nos llegaba todos los días, ahorita ya no. Bueno, en mi parte sí todavía me llega todos los días, pero en los barrios y la parte de abajo no. Ahorita tenemos un problema muy grande de que tenemos el agua que nos surte del pozo, bueno, está contaminada con heces fecales. Y es para toda la red del pueblo, es lo que está ahorita. Estamos viendo, trabajando en esto para ver cómo va a ser la solución. Bueno, queremos una solución. Por parte del gobierno. O sea, vamos ahorita paso a paso para que pues ojalá alguien nos haga caso, que nos vengan a revisar la red del agua. Y es bueno, hay muchas cosas. Sí. Otra cosa. No sé si de preguntas, no sé si alguien quiere agregar. Tal vez alcanzamos, ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero tal vez alcanzamos una última y luego ya con eso cerramos si quieres. Realmente un comentario, ¿no? La zona de Chinapera tiene muchos problemas. Desde el agua, suelo, también no es adecuada, o tratamiento no es el adecuado. Las chinapas, movimientos, realmente la gente mayor que daba mantenimientos ya murió. Los jóvenes ya no entran tan fácil a trabajar en chinapas. Hay chinapas que ya han cambiado su vocación agrícola por canchas de fútbol. Y hay canchas de fútbol en la zona de Chinapera. O gente que ya está habitando ahí mismo, no por cuestiones concretas, pero ya hay gente habitando las chinapas. Entonces, por eso los problemas realmente, como dice la señora, necesitamos una clase integral, todo, y yo creo que es difícil, pero bueno, se están haciendo esfuerzos, aunque a veces está claro, por acá, pero están haciendo algunos esfuerzos. Ese era un comentario. Y aparte, por ejemplo, las plagas, ¿no? Los aguacotes, pues el mueble no está acabando los aguacotes. Eso está acabando. ¿Está bien? O sea, realmente es un problema muy fuerte. Está bien, ¿no? Una solución a cada problema que existe. Es muy bonita la zona de Chinapera, pero si no se pone. Lo acaba. Se va a tener poco a poco, lo más humano va también con los espacios. Así es. Bueno, ese era un comentario. Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta. Creo que tiene que ver con el comentario que hizo mi compañero. ¿Cómo perciben los jóvenes a su entorno y a las chinapas? Porque creo que toca un punto clave. La gente grande, la gente que tenía esa conexión con lo natural, con el lugar, con su entorno, pues está feneciendo, ¿no? Y la gente que se queda tiene otra visión del entorno, del lugar, parte desde un punto diferente a la. Entonces, ¿ustedes cómo se han enfrentado con sus comisiones, sus diferentes comisiones a eso? Pues hemos hecho invitaciones a la juventud de nuestra comunidad, pero desafortunadamente hemos visto que ahorita la juventud se ha vuelto como un tanto indiferente a la problemática que se está viviendo. Y si ustedes se dan cuenta, quienes estamos participando, ahorita nada más somos poquitos, pero todos los que participamos, hombres y mujeres, y que en su gran mayoría somos más mujeres, casi somos más o menos de la misma edad. Entonces hemos estado invitando a los jóvenes para que participen, pero vemos como que no, como que hay una gran indiferencia. ¿Qué es lo que se estuvo dando hace años? Nuestros antepasados, nuestros ancestros, pues, se dedicaban al campo y hasta hacían como ciertos, les rendían hasta como ciertos cultos a la misma producción, porque se cantaban hasta alabados cuando se cosechaba hace años. Cuando era la cosecha, se cantaban alabados,
Por ejemplo, uno de los alabados que yo recuerdo que mi papá escribió en su libro decía, alabadas sean las horas porque que nuestro Señor padeció, ¿no? Cuando se cosechaba el maíz o cuando se cosechaba la aceituna aquí en Tullehualco. Y ahorita ya todo eso, ya no. Y los jóvenes con los que hemos estado así como que, ay, eso no, o sea, como que hasta se le ha perdido el respeto a nuestra madre tierra. Cuando antes también se hacían ciertos, como ofertorios a la madre tierra, ¿no? Porque pues somos naturaleza. Y ahorita ya hemos visto todo eso, que se ha ido perdiendo. Y en la medida en que la humanidad como que va avanzando, como que los jóvenes se van un poco alejando de esa parte. Y la verdad es que, pues sí, es muy triste. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes como que están más enfocados a el celular, a cosas más, de todo lo que ahorita está en la tecnología, pero así jóvenes que incluso nosotros veamos que se dedican ya al campo, ya no, son pocos. Y esos pocos son propiamente los que sus papás fueron campesinos, les heredaron eso y que ellos a lo mejor ya no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando. Entonces son los que se siguen dedicando al campo, pero ya son menos. Cuando antes la gran mayoría se dedicaba al campo, salía del campo, se lavaba y vámonos a la escuela, ¿no? Se iban a la escuela. Todavía parte de nuestra generación así lo hizo. Ahorita ya no, porque los padres también ya no los inculcan, ya no les están inculcando esa actividad, ¿no? Yo tengo un hijo de 30 años, ya, casi, y me dice, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar. Él terminó una carrera, pero al final de cuentas me dice, no, quiero recuperar la actividad a la que mi abuelito se dedicaba, era la producción del campo, la planta. Dice, porque se está perdiendo. Y sí, ya casi no hay jóvenes que se dediquen a esto. Entonces, eso es algo que hemos estado viendo. ¿Alguien? Sí. Te toca el privilegio. Y ahorita que estamos en la temporada de lluvias, ¿ustedes cómo manejan esa problemática de las lluvias torrenciales que vienen? Porque justo con la aplicación de que pasa Chinito, pues imagino que acumula muchísima agua y afecta a varias partes de la comunidad. ¿Ustedes tienen alguna estrategia o si tienen recomendaciones para la comunidad para ver cómo se puede manejar esa parte de las inundaciones? El gobierno se proporcionó aquí a las comunidades el recolector de agua pluvial, es cosecha del agua y mucha gente sí lo tiene para esa agua reutilizarla y ahorita con lo de las inundaciones pues la gente pues tiene la mala costumbre de que come algo, tira la basura al suelo y las coladeras se tapan y eso es lo que está provocando ahorita la gran mayoría eso de las inundaciones. Además, por medio del gobierno fue que estuvieron pasando por nuestros domicilios y nos ofrecieron un protoplas que la función de ese protoplas era colectar el agua de lluvia para que en algún tiempo pues, la reutilicen. Se reutiliza. Y reciclaron. Exacto, sí. Pasaron por muchas zonas de aquí de Xochimilco. Sí, es lo que puso los. Ustedes tienen algún recolector. Sí. Que se donaba, pero a través de lo instalado en un lugar, en un espacio que pudieras aprovechar esa agua pluvial. Sí, claro. Ese es un punto que también, como que sí se están preocupando. Sí, porque la mayoría de aquí de la población sí lo tiene. Exacto. Sí, pues, bueno, pues creo que tal vez un aplauso. Pues muchas gracias por todo esto. Gracias por tanto tiempo. Justo, pues nos da mucho gusto porque creo que lo que mencionaba el compañero, el señor que está en la audiencia, me resonó un poco de que
de que, bueno, son muchos problemas que creo que se reconocen y que nos comparten ustedes de su comunidad, pero luego, pues, en distintas partes de la ciudad hay distintas versiones de estos problemas también, y a veces se siente que, bueno, que sí hay muchos esfuerzos, pero a veces se siente como que están aislados, separados, ¿no? Y como que a nosotros, bueno, a mí en lo personal, esto de tener este espacio para compartir me da mucho la atención. Quería que lo hiciéramos porque justo nuestra organización se llama La Red, ¿no? Como de tejer redes. Ese es un poco el enfoque que tenemos entre toda esa gente que está haciendo su esfuerzo desde distintos lugares, desde distintas partes, pues conocernos y poder escucharnos y todo, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que somos más de los que pensaríamos, ¿no? Y pues ir tejiendo alianzas, porque sí creo que la organización es clave para cualquier cosa. La gente que está mejor organizada es la que suele conseguir más cosas, para bien o para mal, las dos cosas. Entonces, pues sí, esto era parte de ese esfuerzo, y pues aquí habemos otros jóvenes que tampoco por así echarnos muchas porras, pero bueno, hay gente que sí tiene como cierta preocupación por los temas, o aunque tal vez no tengamos ese contacto nosotros, pero que estamos queriendo aprender de alguna forma o acercarnos a estas cosas. Y aquí pues muchos de mis compañeros creo que tienen ese interés. Entonces pues sí, nos sirve mucho poder escuchar también, escuchar de ustedes. Y pues bueno, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias al público. Gracias.